Muy buenos días, queridos niños del tercer grado. Les saluda la profe Diana. En la clase de matemática de hoy continuaremos con la división de polidígitos entre dígitos. Resolveremos algunas situaciones problemáticas aplicando las operaciones aprendidas, principalmente la división. Trabajaremos en las páginas 83 y 84. Mucha atención. Recordemos cómo se realiza una división de polidígitos entre dígitos. 825 dividido 5. Lo que tengo que calcular primeramente es cuántos números voy a tomar. Yo me doy cuenta que el 5 ya cabe dentro del 8, entonces no va a haber necesidad que yo tome más que un número. Nada más el 8 debo tomar. Y pienso cuántas veces el 5 cabe dentro del 8. Para eso voy a empezar a multiplicar. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Ah, no, ahí me doy cuenta que ya pasa porque me da 10 al multiplicar el 5 por el 2. Entonces, ¿cuál va a ser el número correcto? Va a ser el 1. Coloco en el cociente y multiplico. 1 por 5, 5. ¿Y cuánto me falta para llegar a 8? 5 en mi mente, 6, 7, 8, 3 me falta. Entonces coloco el resultado de mi resta aquí. ¿Qué resté yo? Resté 8 menos 5. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo bajar el 2 y trabajar con el numeral 32. Busco dentro de la tabla del 5, entonces, un número que se acerque al 32 o que me dé 32. Empezamos a multiplicar. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, ya estamos acercándonos, 5 por 7, 35, ahí ya pasamos. Entonces retrocedo, no va a ser por 7, va a ser por 6, excelente. ¿Por qué? Porque 5 por 6 me da 30. Coloco acá el 6 y multiplico. 5 por 6, 30, al 32, 2. Excelente, ya pongo el resultado de la resta aquí. ¿Qué hago ahora? Bajo el 5. Lo bajo al lado del 2. Pongo acá el número 5. ¿Y con qué número voy a trabajar ahora? Con el 25. Empiezo a buscar entonces dentro de la tabla del 5 un número que me dé exactamente 25 o que se acerque a él. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Ahí descubrí. Entonces cabe a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es igual a 25 y 25 menos 25 es igual a 0. Ahí termina mi división. Es una división exacta, por eso me dio en el resto 0. Muy bien, ¿cómo voy a comprobar si está bien mi división? Debo multiplicar el cociente con el divisor y me debe salir el dividendo. Facilísimo. Página 83. Un tronco de madera de 16 metros de largo es cortado en trozos de 2 metros. ¿Cuántos trozos se obtienen? Extraemos los datos, 16 metros de largo y trozos de 2 metros cada uno. ¿Cuál es la operación a realizar? Como me dice que la madera de 16 metros de largo fue cortada, entonces yo pienso que se refiere a que fue separada en trozos. Al separarse o al dividirse algo, entonces la operación va a ser una división. Excelente. ¿Qué vamos a dividir? La cantidad de metros que tiene la madera entre lo que mide cada trozo, o sea, 16 dividido 2. ¿Cuántos trozos se obtienen? Se obtiene tantos trozos. Yolanda tiene 248 figuritas y reparte a 2 de sus amigas. ¿Cuántas figuritas tiene cada una? Los datos, 248 figuritas y 2 amigas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de repartir o distribuir. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a dividir 248 figuritas entre 2 amigas.
¿Cuántas figuritas tiene cada una? Vamos a responder. Tiene cada una tantas figuritas. Siguiente problema. Se desea colocar 745 servilletas de Aopoí en igual cantidad en 5 cajas. ¿Cuántas servilletas se debe colocar en cada caja? Extraemos los datos. 745 servilletas, 5 cajas. ¿Cuál es la operación que vamos a realizar? Nos damos cuenta que al colocar en igual cantidad en estas 5 cajas, entonces debemos distribuir o repartir 745 servilletas. Entonces vamos a dividir 745 dividido 5. Ahí ya podremos responder cuántas servilletas se deben colocar en cada caja. Se debe colocar en cada caja tantas servilletas. Para confeccionar vestidos de 15 años, una modista tiene 75 metros de tela. ¿Cuántos metros de tela lleva cada vestido si confecciona 5 en total? Los datos son 75 metros y 5 vestidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir la cantidad de metros que tiene la modista entre la cantidad de vestidos que confecciona. ¿Cómo queda? 75 dividido 5. ¿Cuántos metros de tela lleva cada vestido si confecciona 5 en total? Cada vestido lleva tantos metros de tela. Página 84. En una frutería hay 635 pomelos, 840 manzanas, 246 peras y 204 naranjas. A. ¿Cuántas frutas hay en la frutería? B. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de manzanas y peras? C. ¿Cuántos pomelos se pueden colocar en 5 cajones? D. ¿Cuántas manzanas pueden caber si se carga en 5 cajones? E. ¿Cuántas peras podemos colocar en 2 cajones? F. ¿Cuántas naranjas pueden caber en 2 cajones? En primer término, extraemos los datos. 635 pomelos, 840 manzanas, 246 peras y 204 naranjas. Volvamos a leer la pregunta A y analizarla. ¿Cuántas frutas hay en la frutería? ¿Qué operación debemos hacer? Debemos sumar o adicionar cada una de estas cantidades, que son los diferentes tipos de frutas que hay en la frutería. ¿Cómo queda? 635, 840, 246 y 204. Estas cantidades las sumamos porque son los diferentes tipos de frutas que hay en la frutería, como ya dijimos. Pregunta B. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de manzanas y peras? Cuando hablamos de diferencia siempre nos referimos a una resta o sustracción. Entonces vamos a restar ¿qué cosa? La cantidad de manzanas entre la cantidad de peras. ¿Cómo queda? 840 menos 246. Pregunta C. ¿Cuántos pomelos se puede colocar en 5 cajones? Debemos realizar una división. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir o repartir la cantidad de, ¿qué cosa? Estamos hablando de pomelos. La cantidad de pomelos entre la cantidad de cajones. Por eso 635 dividimos entre 5. Pregunta D. ¿Cuántas manzanas puede caber si se carga en 5 cajones? Realizamos lo mismo, una división entre la cantidad de manzanas y la cantidad de cajones. Pregunta E. ¿Cuántas peras podemos colocar en 2 cajones? Vamos a repartir entonces esta cantidad de peras entre la cantidad de cajones. Por eso hacemos 246 dividido 2. Pregunta F. ¿Cuántas naranjas pueden caber en 2 cajones? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir entonces la cantidad de naranjas entre la cantidad de cajones. Finalmente vamos a responder. ¿Cuántas respuestas vamos a elaborar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas. Excelente trabajo, mis queridos niños. Les recomiendo que continúen repasando las tablas de multiplicar y practicando la división. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y hasta muy pronto.